Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, donde no hay una apnea, no hay flujo, y acá vuelve a haber flujo, no, vuelve no a haber flujo, pero sí hay movimientos de las bandas torácicas y abdominales. Hay desaturación y está el microdespertar también, que se produce posterior al evento. Acá lo que nos marcan las flechitas, esto que hablábamos del movimiento paradojal. Cuando, cuando la banda torácica va por un lado y la abdominal va para el otro, se genera ese movimiento paradojal, que es el movimiento de lucha para abrir la vía. Bueno, como vimos al nivel de la nariz, tenemos estructuras rígidas, pero también puede haber una alteración para la entrada de aire, ya sea por desviación del tabique, o por alteración de las válvulas nasales, o por hipertrofia de los cornetes. También en la nasofaringe es muy importante, principalmente en los niños, todo lo que es la hipertrofia adenoidea, la atresia de Coanas, o algún tumor, ¿no?, que pueda surgir en esta zona, un tumor linfoide principalmente. En la región retropalatina lo que hablábamos del paladar blando, que puede disminuir la entrada de aire, y en la orofaringe es muy importante también ver las amígdalas, el tamaño de las amígdalas, el tamaño de la lengua, como habíamos dicho. Todo esto disminuye la entrada de aire, porque digamos, al disminuir el calibre de la zona por donde pasa el aire. Y lo que hablamos recién, digamos, del colapso de esta región que no tiene cartílago. Bueno, con respecto, nosotros que cuando vemos al paciente, para ver si tiene alguna alteración a nivel de la orofaringe, podemos hacer lo que llamamos el Malambate modificado del Friedman, que al abrir la boca sin la lengua afuera, vamos a tener distintos grados donde vamos a poder ver, digamos, la orofaringe o no, en el caso de que el paciente sea un grado más severo. No sabemos cómo la vemos, vamos disminuyendo la vista hasta no ver. O también con respecto el Friedman, la clasificación de Friedman para el tamaño amigdalar también es fijarse si se ven las amígdalas o no. También tiene distintos grados según la severidad. Como dijimos al principio, hay que tener la sospecha clínica. Esto es fundamental. Y por lo tanto, ¿en qué pacientes tenemos que sospechar que pueden tener apneas obstructivas del sueño? En aquellos obesos, principalmente los que tengan índice de masa corporal mayor a 30 kilómetros cuadrados, en esta población aumenta la prevalencia del 60 al 90%. En aquellos hombres, en las mujeres posmenopáusicas, en aquellos pacientes que tengan alteraciones de la anatomía craneofacial y del cuello, o sea, aquellos pacientes con micrognatio, pacientes que tienen un cuello ancho y corto, en el hipotiroidismo, en aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de ronquido y besados, los que tomen sedantes, los que fumen, los que tomen alcohol. También tenemos que investigar según la sintomatología, porque sabemos que las apneas obstructivas del sueño van a tener complicaciones inmediatas y complicaciones mediatas y a largo plazo. Las inmediatas son todas las secundarias a la fragmentación del sueño y a la desaturación nocturna, que, como dijimos antes, va a ser la excesiva somnolencia diurna, las alteraciones de la memoria, trastornos laborales porque el paciente, se queda dormido o no rinde bien, trastornos en la calidad de vida, y algo muy importante que son los accidentes laborales y los accidentes de tránsito.
Las complicaciones a largo plazo y a mediano plazo va a ser toda la morbilidad cardiovascular, cerebrovascular, del metabolismo de la glucosa y el aumento de la mortalidad. Bueno, en este cuadro se resumen, digamos, que aquellos pacientes que tengan apneas obstructivas del sueño van a tener cambios fisiológicos que van a ser secundarios a la hipoxemia nocturna, a los microdespertares, al aumento de las presiones pleurales negativas, a la actividad neurovegetativa, porque aumenta en estos casos, digamos, todo lo que es el componente adrenérgico, genera taquicardia. Y van a haber cambios biológicos, la inflamación, el estrés oxidativo, la disfunción endotelial. Estos cambios fisiológicos y biológicos van a generar una adaptación o que no se adapte el paciente. Y según esto, va a generar la enfermedad. Y digamos que dentro de estas patologías, las cardiovasculares son muy importantes, las neurológicas y las metabólicas, además de los síntomas clínicos, como habíamos dicho. Por supuesto que como en toda patología, como siempre decimos, no se enferma el que quiere, sino el que puede. Siempre hay una susceptibilidad genética. Bueno, el síndrome metabólico, digamos, es la obesidad central, la insulina resistencia, la tolerancia a la glucosa, la dislipemia, la hipertensión, que, como vimos, está aumentado en los pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño, y este aumento en los pacientes que tienen AOS moderado o severo es el doble que en pacientes normales. Bueno, como dijimos, este es un resumen que la apnea obstructiva genera desaturación, microdespertares, cambios en la presión intratorácica que van a llevar a la activación del sistema simpático, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, inflamación, estrés oxidativo, disregulación metabólica, y va a llevar a todas estas enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares que mencionamos, y a aquellas enfermedades metabólicas, a los accidentes de tránsito, y también, digamos, ahora se está encontrando que tiene relación con aumento también del cáncer en los pacientes que padecen esta enfermedad. Por lo tanto, la mortalidad en estos pacientes también va a estar aumentada, y también depende del índice de apnea, hipopnea, o sea, mientras mayor sea la severidad, mayor es la mortalidad. En este estudio prospectivo de 30 años con respecto a la mortalidad en pacientes con AOS, se ve claramente que aquellos pacientes con AOS que fueron tratados con CPAP tienen una disminución de la mortalidad respecto a aquellos que no fueron tratados, que es clínicamente significativa. Acá lo podemos ver. Y en estas otras curvas vemos que esa disminución de la mortalidad en aquellos pacientes tratados es tanto en los pacientes leves, moderados o severos. O sea que no solo los severos son los que se benefician con el tratamiento, sino los leves y los moderados que tienen comorbilidades, que tienen indicación de tratamiento, también se van a beneficiar con esta disminución en la mortalidad. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas más frecuentes y que nos va a comentar el paciente, o que tenemos que preguntarle a nosotros, ¿cuáles van a ser? Si ronca, si hace apneas, esto lo vamos a ver más con el compañero de habitación, generalmente es el que más afectado está por los ronquidos, o se asustan a ver que el compañero deja de respirar. Los pacientes lo pueden contar como episodios asfícticos, muchos se despiertan con falta de aire, y esto hace a veces que se confunda con asma.
tienen movimientos anormales durante la noche, o sea, se mueven mucho, hay que preguntar si tienen las sábanas todas revueltas. Hay aumento de la transpiración, diaforesis, micturia y despertares frecuentes. Son pacientes que se despiertan dos a más veces en la noche. Durante el día hay excesiva somnolencia diurna, se despiertan con cefalea muchas veces porque hay algunos pacientes que les, digamos, son las apneas obstructivas, son tan severas que generan aumento de la PCO2 y cefaleas matinales. Son pacientes que están irritables, tienen pérdida de la memoria, dificultad en la concentración, una sensación de cansancio crónico, o sea que por ahí el paciente puede dormir 10, 12 horas y de igual refiere que está cansado y que se siente como si no hubiera dormido, sensación de sueño no reparado. Otros síntomas, la pesadillas, a veces tienen insomnio, reflujo, enuresis, apatía, náuseas, síntomas depresivos, movimientos anormales, ya lo dijimos, caídas, poliglobulia y crisis epiléptica. Esto también es importante. Hay pacientes que vienen derivados de neurólogos que han tenido alguna crisis epiléptica y bueno, ahí es cuando se los manda a estudiar y tienen AOS, se los trata y esto mejora. Entonces, bueno, tenemos que preguntar todo esto que habíamos hablado. Es importante ver si hace siestas o no, si duermen muchas veces durante el día por la excesiva somnolencia diurna. Y en el examen físico tenemos que evaluar el índice de masa corporal, el perímetro del cuello, de la cintura, ver el cuello corto, evaluando la distancia hioides-mandíbula. Bueno, evaluar digamos, si son obesos, antes las comorbilidades, hipertensión, diabetes, accidentes cardiovasculares, accidentes neurológicos. Y la exploración básica otorrinolaringológico, que es evaluar si son pacientes que tienen obstrucción nasal, hipertrofia de amígdalas, evaluar la gula, bueno, con el Mallampati, ver si tienen retrognatia o micrognatia, evaluar la lengua y la calidad de mordida. Entonces, como dijimos, en la vía superior hay que ver todo lo que es las estructuras esqueléticas y las partes blandas que pueden llegar a disminuir la entrada de aire y por lo tanto aumentar la resistencia de la vía aérea superior. Como también vimos entonces las amígdalas, el Mallampati, las características del cuello, de la mandíbula. Con respecto a los exámenes complementarios, hacer un laboratorio básico, pero tener en cuenta las hormonas tiroides, porque como dijimos, el hipotiroidismo por mixedema puede aumentar todo lo que es el edema, edema en la vía superior y generar apneas obstructivas. También, bueno, hacer una radiografía, evaluar la parte cardiológica, una espirometría y sí es importante evaluar en aquellos pacientes que tengan apneas obstructivas severas o que veamos que el tiempo de saturación debajo de 90 es elevado, más del 30%, evaluar por lo menos un bicarbonato venoso. ¿Por qué? Porque el bicarbonato venoso en pacientes que no consuman diuréticos me puede indicar o hacer sospechar de que el paciente tenga hipercapnia nocturna. Si el paciente durante la noche tiene tantas apneas, pero además disminuye, digamos, el hipoventila, va a generar que aumente durante la noche la presión de dióxido de carbono y a la mañana, cuando se despierta y empieza a respirar normalmente, puede llegar a lavar ese dióxido de carbono, pero el bicarbonato, digamos, que el aumento del bicarbonato
que es más tardío en lavarse, puede estar aumentado a nivel venoso y eso nos puede indicar también que hay hipoventilación nocturna. Dentro de las escalas, digamos, para sospechar también aquellos pacientes que tengan sintomatología, una de las más utilizadas es la escala de somnolencia de Epworth, que lo único que nos indica es esto, que el paciente tiene o no tiene somnolencia diurna. Cuando la escala da 12 puntos o más, es hipersomnia patológica. Y acá la tienen, donde, bueno, son estas preguntas que se van haciendo con respecto a la somnolencia, cuando están leyendo, viendo televisión, no haciendo nada, como pasajeros durante una hora, si pueden dormir la siesta, si tienen sueño cuando están durmiendo con alguien, o después de una comida, o si están parados en los semáforos. Y según, digamos, si es leve, moderado, severo o no lo tiene, va a ser la puntuación. Esta es una escala autoadministrada que la debe hacer el paciente eh, antes de entrar al consultorio, sería la idea. Después está esta otra gradación excesiva de la somnolencia diurna, que uno le pregunta si no tiene o si eso es leve, digamos, que es cuando está mirando televisión o leyendo o como pasajero en un colectivo, pero no tiene mucha repercusión en la vida diaria. Después tenemos aquella moderada, donde ya tiene más repercusión en la vida diaria, por ejemplo, cuando va al cine, al teatro, o en alguna reunión. Y grave cuando ya el paciente es muy importante, se queda dormido hablando con alguien o comiendo, o le interrumpe totalmente sus actividades. Después está esta otra escala, que es la de Berlín, que es una escala clínica, digamos, esta escala ya es para sospecha de AOS, o sea, es una escala que se hizo para la valoración clínica de los pacientes y según esto evaluar la sospecha para que tengan AOS. Y en esta escala lo que ven es si el paciente ronca, si el paciente se despierta, digamos, cansado, ¿no? Digamos, como se sienta el otro día, y si tiene hipertensión o no. Y según cómo den estas categorías, va a ser de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces esto nos hace sospechar si el paciente puede ser un paciente con AOS. Y esta otra escala que es la Stop-Band, esta se hizo para la sospecha de AOS en los pacientes prequirúrgicos y donde también tenemos si el paciente ronca, si está cansado durante el día, si tiene apneas visibles, si es hipertenso, el body mass index más de 35, la edad más de 50, la circunferencia del cuello más de 50 y el sexo masculino. Entonces, si este puntaje da entre 5 y 8, es alta sospecha para AOS, 3 a 4 intermedio y bajo 0. Todas estas escalas, como dijimos, son para sospecha, pero no son para hacer diagnóstico. Después vienen las medidas objetivas de la somnolencia diurna. La subjetiva es el Epworth, como hemos dicho. Las objetivas son test que se realizan, como el test de latencia múltiple, que se hace una polisomnografía y después el paciente se sigue evaluando durante el día y se hacen 4 o 5 siestas y se mide el tiempo para dormirse y el tiempo de inicio REM. Eso es algo objetivo para valorar la somnolencia. Y después el test de mantenimiento de la vigilia es bueno para evaluar si el paciente puede estar despierto o no. Con respecto a los cuestionarios, como habíamos dicho, tanto el Epworth, el Berlin, el Stop-Band, tienen baja sensibilidad y baja especificidad.
por lo tanto pueden dar falsos negativos. Entonces lo que decíamos, nos sirven para diagnóstico, sí para orientarnos eh, eh, y evaluar a los pacientes y pedirles los estudios diagnósticos. También el Epworth nos sirve mucho para el paciente que tiene un Epworth alto. Cuando nosotros lo vemos y se diagnostica con AOS, nos sirve para evaluar el tratamiento. O sea, si nosotros lo tratamos y el Epworth baja, también nos sirve en ese sentido. Entonces, como dijimos, los cuestionarios nos sirven para sospechar, pero no para diagnosticar. Y dentro del diagnóstico tenemos el estándar, que es la polisomnografía, que es el estudio que se hace en el laboratorio de sueño con un técnico supervisando y que tiene todas las imágenes electroencefalográficas, electromiográficas, de ronquido, de flujo, de movimiento torácico, movimiento torácico-abdominal. Después la polisomnografía, que tiene también todas las señales, pero sin control técnico. El paciente se lo conecta y después se va a su casa a dormir. Después están las de nivel 3, que son los simplificados, que es la poligrafía, donde se mide el flujo, la presión, el flujo por presión, los movimientos toracoabdominales, la saturometría y la frecuencia cardíaca. Y los de nivel 4, que tienen menos todavía señales, que pueden ser de 1 a 3 señales. Obviamente, mientras mayor es la sospecha de AOS, más validados están estos estudios simplificados, porque, digamos, son pacientes que seguramente van a dar patológicos. Cuando en realidad, cuando tenemos menos sospecha o cuando sospechamos que pueden haber otros trastornos respiratorios del sueño, ahí sí se justifica estudios de nivel 1, o sea, la polisomnografía. Bueno, acá tenemos dentro de la polisomnografía, lo que hablábamos, todas las señales que tenemos, electroencefalográficas, los electrooculogramas para definir si es sueño REM o sueño no REM, electromiogramas, que generalmente se pone a nivel de la mandíbula, a nivel del miembro superior y miembro inferior, también que nos sirven para evaluar movimientos patológicos, digamos, durante el sueño. El electrocardiograma, las bandas torácicas y abdominales, el flujo, que puede ser por presión y por termistor, la oximetría y el ronquido. Y bueno, falta acá que puede ser la posición, también tienen la posición si están durmiendo boca arriba o de costado. Con respecto a la poligrafía, como dijimos, las señales mínimas serían el flujo medido por presión a nivel nasal, el movimiento torácico-abdominal, la saturometría, la frecuencia de pulso y los ronquidos. Para que sea válida la poligrafía, debo tener por lo menos 4 horas de registro tanto de flujo como de oximetría. Las indicaciones, como dijimos, en pacientes que tienen alto pretest, o en pacientes que hay que seguir, los que tienen diagnóstico y necesitan un seguimiento. En realidad, las guías no la indican para aquellos pacientes que tengan sospecha de apneas centrales, de síndrome de obesidad y hipoventilación, y de otras patologías que no son respiratorias y otras que son otras patologías del sueño. La poligrafía debe analizarse manualmente, puede subestimar, como habíamos dicho, la gravedad de la enfermedad entre un 10 o un 20% con respecto a la polisomnografía, porque como habíamos dicho al principio, todos los eventos se dividen en horas de registro, no en horas de sueño. Si es menor a 4 horas, se supone que el paciente puede haber estado despierto alrededor de 2 horas, entonces no es válida. Tiene una sensibilidad de un 80% y una especificidad también de un 80%. Los falsos negativos pueden ir entre un 5 y un 10%,
pero si la sospecha es alta, estos falsos negativos pueden aumentar. Porque bueno, puede ser que el paciente no haya dormido y por eso no dio positivo el estudio. Este es un algoritmo de la CEPAR también, donde menciona esto. Si el paciente tiene alta sospecha, y bueno, ahí sí vamos a ir a la poligrafía, y si tiene eventos, más de 5 eventos por hora, menos de 5, perdón, no tiene AOS, hay que evaluar una polisomno, pero si tiene más de 5 ya tiene diagnóstico de AOS, porque parece que ya tiene sintomatología y tiene probablemente comorbilidades, y hay que hacer el tratamiento. Después, aquellos que tienen baja probabilidad, tenemos que valorarlo, digamos, por un experto para ver qué patología del sueño puede ser, y ahí sí entraría la polisomnografía de entrada, o también puede ser una poligrafía, hay que evaluarlo. Y los resultados en este caso, si son más de 15, ya es diagnóstico de AOS. Si está entre 5 y 14, evaluar por qué el paciente tiene cansancio. Si no tiene justificación por otras causas, este cansancio, la somnolencia diurna, sería AOS. Si no, hay que evaluar si no hay otra causa que la genere. Y si el resultado de la polisomnia es menos de 5, bueno, no es diagnóstico de AOS. Y en aquellos pacientes donde sospechemos que hay otros trastornos que no son respiratorios del sueño, o que sospechemos que tienen trastornos respiratorios pero que pueden ser apneas centrales, o bueno, la elección por ahí de entrada sería la polisomnografía, no la poligrafía. Este es otro ejemplo, donde esta es una poligrafía donde tenemos acá flujos, ronquidos, el esfuerzo tóraco-abdominal, acá hay una sola banda, el pulso y la saturometría, y ahí vemos que se genera, en este caso hay una cese total del flujo, vemos que no ronca en este momento. Si hay movimiento tóraco-abdominal, hay desaturación posterior al evento con un aumento de la frecuencia cardíaca en espejo. Acá vemos entonces que es una apnea obstructiva. Acá tenemos otros ejemplos de apneas obstructivas donde se ve claramente como también el paciente ronca, cuando deja de respirar, deja de roncar, y cuando vuelve a abrir la vía aérea vuelve de nuevo a roncar. Entonces también es una apnea obstructiva porque hay movimiento torácico. Esta es otra igual. Y acá tenemos la hipopnea, sabemos que hay disminución del flujo respecto al previo, y respira con mayor flujo y después disminuye, y está acompañado de una desaturación posterior al evento, con movimientos toracoabdominales conservados. Entonces, esto es una hipopnea obstructiva. Esta imagen es para mostrarles lo que llamamos de aumento de la resistencia a la vía aérea superior, esa onda cuadrada, no es sinusoidal, como habíamos visto en la curva de flujo normal, sino acá la vemos mejor. Tiene esa ondita cuadrada que me está indicando que hay un aumento de la resistencia en la vía aérea superior, pero no llega a ser una hipopnea ni una apnea. Y también es muy importante fijarnos en esta curva, en la curva de saturometría o de oximetría, digamos, nocturna, donde fíjense que cómo viene cayendo en este paciente la saturación, y para estos movimientos como en cascada, estas digamos, desaturaciones en cascada, que mejora, vuelve de nuevo a desaturar en cascada y así sucesivamente. Si medimos el tiempo más o menos, esto pasa cada 60 a 90 minutos, que era lo que habíamos hablado, que aquellos que digamos, el sueño REM y no REM se van digamos, sucediendo cada 60 a 90 minutos aproximadamente. Y si se acuerdan, en el sueño REM hay parálisis corporal total.
Por lo tanto, todos los eventos respiratorios durante el sueño van a aparecer primero en esa etapa del sueño, en el sueño REM, o van a ser más severos en esa etapa del sueño, porque justamente hay más parálisis muscular. Entonces, cuando tenemos estas desaturaciones tan marcadas, igual también tenemos que sospechar que no haya otra patología del sueño respiratoria agregada, como es el síndrome de obesidad hipoventilación. Entonces, esto es un informe de una poligrafía donde tenemos el índice de apnea. Acá, por ejemplo, nos da más de 30, 38. El índice de saturación, que también se saca igual, pero es la cantidad de saturaciones por horas de sueño, ¿no? Generalmente son parecidos, aunque habíamos dicho que las apneas obstructivas o las apneas centrales no necesariamente pueden ir acompañadas de una desaturación para poder marcarlas. Bueno, acá tenemos en este paciente, bueno, que tuvo predominio de apneas obstructivas y de hipopnea. Y acá, por ejemplo, nos marca esto que yo les he venido mencionando del T90, el tiempo de saturación que el paciente tiene menos del 90%, que también es un índice de gravedad de la enfermedad. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Resolver los signos y síntomas de la enfermedad, restaurar la calidad de sueño, normalizar el índice de apnea y hipopnea, mejorar la saturación de la oximoglobina, reducir el riesgo de complicaciones y disminuir los costos de la enfermedad. Entonces, como dijimos, pacientes que sospechamos que tiene AOS, hacemos el interrogatorio, la historia clínica, la exploración física, los estudios complementarios y hacemos el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a tener distintos tratamientos. Primero y principal, y a todos, es las medidas higiénico-dietéticas, porque, bueno, como dijimos, la mayoría de estos pacientes son obesos, entonces hay que bajar de peso, que disminuye indiscutiblemente el índice de hipopnea, no necesariamente lo mejora totalmente, pero sí lo disminuye. O también la higiene del sueño, ¿no? Digamos, todo lo que es la higiene del sueño. Pero además vamos a tener todos estos tratamientos alternativos, digamos, dentro de ellos el CPAP es digamos, que más el gol estándar con respecto que realmente disminuye el índice de apnea y hipopnea, pero tiene un gran problema que es la adherencia. A muchos pacientes les cuesta, digamos, adherirse al tratamiento, que además hay que estar realmente controlando al paciente. O sea, uno no puede hacer el diagnóstico y indicarle un equipo y no controlarlo, no ver cómo se lo pone, no estar con el paciente porque no sirve de nada, digamos. El paciente no lo va a usar. Entonces, dentro de los tratamientos tenemos el CPAP, o sea, la presión positiva en la vía aérea, los dispositivos orales, que son todos los dispositivos de avance mandibular, después todo lo que es la cirugía de la vía aérea superior y la terapia miofuncional, que es como si fuera una terapia, digamos, de rehabilitación de todos los músculos de la orofaringe para aumentar la tonicidad de los mismos. Estos tratamientos no son excluyentes entre sí, más que nada son complementarios, digamos. Hay que ver el paciente en particular y justamente ir viendo qué es lo que necesita. Y también puede ser que le pongamos un CPAP y después se le haga una cirugía, hay que ir viendo, digamos, qué tratamiento es el mejor para cada paciente.
El tratamiento con CPAP, entonces, es presión positiva en la vía aérea, tanto en la INSPI como en la ESPI, que, bueno, ustedes no sé si saben, es un generador de flujo que puede ir de 40 a 120 litros por minuto y que por medio de una cánula una tubuladura y una máscara que puede ser nasal o máscara oronasal, se produce, digamos, una columna de aire en la vía aérea y esto evita que se colapse la misma. Entonces, el CPAP lo que hace es estabilizar la vía aérea cuando se genera este colapso. Y eh, cómo la estabiliza generando esta columna de aire en la vía aérea. ¿A qué pacientes tratamos? Digamos, según las guías, aquellos que sean moderados a severos, o sea, que tengan más de 15 eventos por hora, tengan o no síntomas o comorbilidades, es una recomendación A. Aquellos pacientes que tengan leve, pero que estén, o sea, entre 5 y 14.9, pero que tengan síntomas, o sea, somnolencia diurna, alteraciones de memoria, y o tengan comorbilidades cardiovasculares, cerebrovasculares, metabólicas. Y aquellos que tengan, esto también recomendación A, y después aquellos que tengan leves, pero que tengan desaturación de oxígeno significativa durante la noche, habrá que evaluarlos, o ver si hay otra patología. Pero digamos, según las guías, por lo menos la nuestra de la Argentina, de la Revista Argentina de Medicina Respiratoria, pone a los leves con signos y síntomas y comorbilidades y a todos los moderados y severos. Para que más o menos comprendan el CPAP, digamos, cómo funciona, nosotros acá tenemos el flujo, donde vemos que hay una apnea, esto es resistencia de la vía aérea, y esto es resistencia de la vía aérea, perdón, y esto es presión eh, eh, esofágica, o sea, la presión negativa que vamos a realizar para que entre el aire. Eh, y vemos que si nosotros no hay flujo, cuando le ponemos una presión positiva en la vía aérea, eh, empieza a haber flujo, pero tenemos este flujo cuadrado, o sea que aumenta la resistencia y sigue habiendo un gran esfuerzo para que entre el aire y una resistencia aumentada de la vía aérea. Y cuando aumentamos esa presión a 12 centímetros de agua, vemos como el flujo se normalizó y la presión, el esfuerzo que tenemos que hacer para que entre el aire disminuyó y la resistencia en la vía aérea también disminuyó. Entonces, lo que nos indica esto, que pudimos abrir la vía aérea, que estaba cerrada por la obstrucción que tenía. Entonces, la CPAP es presión positiva continua en la vía aérea por un generador de flujo, que sería un ventilador, como un ventilador que genera flujo entre 40 y 120 litros por minuto. El paciente acá está respirando espontáneamente, no es un modo ventilatorio, nada más que respira una presión superior a la presión atmosférica, que es la presión que nosotros le vamos poniendo. Y una modalidad espontánea. O sea, el paciente respira a su ritmo y a su intensidad. No es controlada, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la ventilación alveolar varía en el tiempo según cada paciente y depende del patrón respiratorio del paciente. Y lo principal, digamos, que tiene que quedarnos, digamos, el concepto, es que la presión positiva en la vía aérea abre y estabiliza la vía aérea, ¿no? Que genera esa columna de aire que la estabiliza. Este es un ejemplo de una titulación donde, para que se ubiquen, tenemos esta es una pantalla donde tenemos la presión, que son pacientes que son titulaciones con equipos autoajustables, se llaman, o auto-CPAP, donde uno les pone una presión mínima y una presión máxima,
y el equipo va detectando si hay obstrucción de la vía aérea o no, y cuando detecta la obstrucción en la vía aérea, aumenta la presión. Y así va toda la noche más o menos titulando, viendo qué presión necesita para que no haya eventos, que no haya apnea. En este caso, vemos acá la presión como en toda la noche va aumentando y disminuyendo según como el equipo vaya encontrando eventos. Ve, acá tenemos los eventos que el equipo encuentra. Acá tenemos el flujo y acá tenemos las fugas. Las fugas, que es como es digamos, estos equipos tienen una fuga intencional, que tienen la máscara para evitar que cuando el paciente respira haga rebreathing de CO2, o sea, y respire su mismo aire que expiró, por lo tanto hay una pérdida, una fuga que es intencional. Pero después están las fugas no intencionales, que son las que se producen alrededor de la máscara, o porque está mal puesta la máscara, o porque la máscara no adapta bien al paciente. Entonces, esas fugas van a alterar el tratamiento. Entonces, los equipos tienen una compensación de las fugas, pero si la fuga es excesiva no lo van a poder compensar. Entonces, en las titulaciones también vemos esto, que las fugas no sean excesivas. En este caso, el paciente, fíjense que no llegó a fugar más de 24 litros por minuto, que es lo que el equipo puede compensar. Acá es la misma, nada más que acá vemos eh, una pantalla ampliada donde el flujo es sinusoidal y a esta presión de 9, casi 10 centímetros de agua de CPAP. Y acá tenemos otro ejemplo donde el paciente fugó un montón, más del, o sea, el paciente fugó, acá se ve que más de 24 litros por minuto, y por lo tanto quedaron, estos son los eventos que tiene el paciente, quedaron un montón de eventos residuales, y si vemos la curva de flujo vamos viendo cómo tiene apneas repetidas durante ese periodo. Entonces esta titulación no sirve. Acá tenemos otra titulación, donde a pesar de no haber fugado, tenemos bastantes eventos residuales, y lo vemos acá. O sea, acá hay que sospechar que pueden haber otras apneas, no solo obstructivas, que no se solucionen con presión positiva. En este caso, pueden haber apneas centrales. Y este es el informe de la titulación, por ejemplo, donde vemos qué presiones mínimas se ponen en el equipo y qué presión máxima, qué presión, fíjense en esta titulación, la presión mediana que usó el equipo fue de 10, la máxima llegó a 17, la máxima llegó a 20, y la 95-17, que la verdad que es muy elevada. Las fugas no fueron fugas altas, y si vamos a ver el índice de apnea y hipopnea residual es de 9.5, o sea, le quedaron muchos eventos. Eso quiere decir esto, que tenemos que buscar que no haya alguna otra patología, o sea, apneas que no sean obstructivas. Bueno, y con el tratamiento, con los otros tratamientos, bueno, como dijimos, pérdida de peso, ejercicio, la posición del sueño, porque hay algunas apneas que son posicionales. Hay pacientes que tienen la mayor cantidad, o sea, que tienen apnea solo cuando están en decúbito dorsal y no en decúbito lateral. Por lo tanto, ahí se pueden poner algunos dispositivos que cuando el paciente se pone boca arriba, lo vibran y hace que el paciente vuelve de nuevo a ponerse de cúbito lateral. Todos aquellos equipos de avance mandibular o cuestiones, digamos, odontológicas para mejorar todo lo que es la parte ósea de la vidriera superior. Y después vienen todas las cirugías, o las cirugías otorrinolaringológicas, que pueden, digamos, cuando hay
aumento de adenoides, hiperplasia de adenoides o amigdalina o algunas otras patologías que, digamos, que justifiquen operarlo y después evaluar qué pasó, si mejoró o no mejoró. La traqueostomía ya la verdad que hoy en día no es una opción, salvo algo eh, extremo, pero no se usa. Y después la estimulación del nervio hipogloso, que son tratamientos nuevos bueno, que están surgiendo para esta patología. Por supuesto, es muy importante trabajar en coordinación y en equipo, porque no solo estos pacientes requieren del neumonólogo, sino del clínico, de los pediatras, de los otorrinos, de los odontólogos, de los neurólogos, o sea, porque, digamos, tienen tantas patologías que hay que, digamos, no importa dónde estemos, hay que sospecharlo y hay que trabajar en conjunto. También los kinesiólogos que tienen un gran papel con respecto a la adaptación de estos pacientes, porque como dijimos antes, no solo diagnosticarlo y recetarle un CPAP o lo que sea, sino hay que seguirlos, hay que enseñarles a usar el equipo, cómo usarlos y ver si lo usan. Después es muy importante la consulta con centros de cirugía bariátrica, porque muchos de estos pacientes son obesos mórbidos, entonces es muy importante que bajen de peso. La consulta con psicólogos, psiquiatras, porque toda enfermedad crónica, digamos, es difícil de llevar. Eh, Después con asistentes sociales, muchas veces en el caso de los hospitales, para conseguir los equipos o los tratamientos. En la educación continua, tanto de los médicos como de los pacientes, obviamente el contacto con la empresa y la industria, porque los equipos van cambiando, se van modificando, van mejorando. Eh, la familia también tiene que estar al tanto de todo esto. Y bueno, hoy en día también la telemedicina es una gran herramienta porque estos pacientes, principalmente los que son tratados con CPAP, uno los puede seguir, eh, digamos, no solo leyendo la tarjeta, o sea, evaluando qué pasó durante la noche, leyendo una tarjeta que tiene el equipo y que podemos ver todas estas cosas por ejemplo, que vimos recién con respecto a si fuga o no fuga, o cuántas horas lo usó, o cómo lo usó, sino también lo podemos ver a nivel de la nube y desde el paciente en su casa o en una provincia y nosotros en otra provincia. Entonces la telemedicina hoy en día es muy importante para el seguimiento de estos pacientes. Y bueno, por lo tanto el equipo multidisciplinario es indispensable para poder también evaluar todas aquellas patologías del sueño que no sean respiratorias, porque son muchas, y evaluar los distintos tratamientos según cada paciente. El screening para OSA o sea, no se recomienda en pacientes que no tienen síntomas, sí en aquellos pacientes que tienen ocupaciones de riesgo, por ejemplo, los transportistas, en ellos tengan unos síntomas, hay que hacerles un estudio de sueño y un screening. Y en aquellos pacientes que tienen hipertensión refractaria, también tengan o no tengan síntomas, también hay que hacer un screening, porque muchos de estos pacientes con el tratamiento con CPAP mejoran. Se ha visto que tanto que disminuye 2 a 3 milímetros la, la, la presión tanto sistólica como diastólica. Y además, también es muy importante sospecharlos en aquellos pacientes que tengan un patrón non-diper, digamos, con respecto a la hipertensión. Para terminar, bueno, el sueño es la única medicina efectiva según Sófocles. Lo importante, como dijimos antes, es sospecharlo, buscarlo y estudiar a estos pacientes. Gracias.